Buenas tardes, doctor. Sí, se escucha, doctor. Ya, gracias. Entonces vamos a continuar con la clase del lunes y hoy día vamos a hablar sobre la inmunidad adquirida en primer lugar. ¿No? Ya hemos dicho que la inmunidad adquirida, que puede ser humoral, y cuando decimos humoral, el concepto principal es que son células que producen anticuerpos contra un agente infeccioso, o podría ser celular cuando son los propios linfocitos que van a actuar para producir sustancias o para destruir las células. ¿De acuerdo? Entonces, esta inmunidad adquirida, como su nombre lo indica, se adquiere en contacto del huésped con los diferentes agentes infecciosos. ¿Sí? Estos agentes infecciosos, como ya habíamos explicado en la clase anterior, pueden ser virus, bacterias, hongos o parásitos. Y se puede adquirir ya sea por los agentes infecciosos vivos, atenuados, como es el caso de algunas vacunas, donde para fabricar la vacuna se atenúan, se disminuyen el poder patógeno, eso quiere decir atenuados, de los agentes infecciosos, son inactivados, es decir, que ya no son prácticamente seres vivos, o productos antigénicos de los mismos, es decir, la selección de ciertas proteínas. O sea que no es solamente contra los agentes infecciosos vivos, sino también, como bien dice acá en esta diapositiva, atenuados, inactivados o productos antigénicos. Ratito, porque no sé por qué motivo no quiere pasar esto. Y no es la primera vez que pasa. Pasa. Por algún motivo no está queriendo avanzar. Voy a dejar de compartir y otra vez voy a compartir, ¿ya? Ahora sí. Bueno, la inmunidad adquirida puede ser pasiva o puede ser activa. ¿A qué se llama pasiva? Es la inmunidad, sobre todo, por ejemplo, perinatal. Eso se refiere a que los anticuerpos de la madre pasan, ya sea a través de la placenta o por la leche, pueden pasar directamente al recién nacido, de ahí viene el nombre perinatal, alrededor del nacimiento, y protegen al recién nacido o al feto contra enfermedades que la madre ha tenido y que está pasando sus anticuerpos para protegerlo. Y otra forma de la inmunidad pasiva es la utilización de los sueros inmunes, que son gamma globulinas o inmunoglobulinas. Es un equivalente la palabra gamma globulinas o inmunoglobulinas,
que son producidas a nivel de laboratorio, donde se encuentran los anticuerpos producidos ya sea en el ser humano, y eso se llaman anticuerpos homólogos, o producidos en alguna otra especie de animal, por ejemplo, caballos, etc. Y eso se llaman sueros inmunes heterólogos. Ya esos sueros inmunes heterólogos, por ejemplo, para el tétanos, ya hay en el suero, hay gran concentración de anticuerpos contra el tétanos, contra las toxinas tetánicas. Y por otro lado tenemos la inmunidad activa, que se produce de dos maneras. Uno, por la infección de la persona, que tiene la infección o la enfermedad. No siempre es enfermedad, ¿no es cierto? Cuando solamente penetra el agente infeccioso y no produce daño, eso es una infección. Cuando además de penetrar y producir una enfermedad, es la enfermedad parasitaria. Y la inmunidad activa también se adquiere mediante la vacunación. Sería una vacuna, que puede ser, como ya hemos dicho, un agente infeccioso vivo, atenuado, inactivado, o una porción va a producir activamente en el organismo vacunado la producción de anticuerpos por la persona vacunada. Ya. Entonces, estamos hablando de lo que es la respuesta inmune o inmunitaria, y hemos dicho que hay de dos tipos, humoral y celular. ¿Qué características tiene la humoral? El objetivo de la respuesta inmune humoral es la producción de anticuerpos, que son las células. Estos anticuerpos son producidos por los linfocitos B, que en realidad son activados, y cuando son activados son capaces de producir anticuerpos contra un agente o una molécula proteica del agente infeccioso, y ya no se llama linfocito B, sino se llama célula plasmática una vez que ha sido activada. Y esta inmunidad humoral va dirigida a agentes extraños, virus, ya, que salen de la célula infectada para infectar a otras células. Por otro lado, se llama humoral porque se encuentran en las diferentes secreciones. Ya, por ejemplo, se pueden encontrar sobre todo en la sangre, pero también se pueden encontrar en los diferentes humores, la saliva, el esputo o cualquier otra secreción nasal, etcétera. ¿De acuerdo? Ya, y actúa sobre todo contra los agentes que no son intracelulares, ya, que están fuera de la célula. Porque la célula, donde a veces algunos agentes infecciosos están dentro de la célula, los anticuerpos no pueden penetrar la célula, están por lo tanto en los humores. Y por otro lado tenemos la inmunidad celular, y la inmunidad celular, que ya hemos dicho que está mediada por linfocitos del tipo B, sobre todo los linfocitos B, está dirigida a destruir a células infectadas. Esta es una lucha entonces entre un linfocito T y una célula infectada, donde los anticuerpos no han podido actuar. Y también esta inmunidad celular puede servir para destruir células tumorales. Entonces vamos a ver algunos principios de la inmunidad que hay que retener.
El parásito, estamos hablando de inmunidad parasitaria, por lo tanto el parásito expone sus proteínas al huésped, ¿sí? Para que exponga sus proteínas al huésped, juegan un rol fundamental los macrófagos. Estas proteínas que son capaces de producir una respuesta del huésped, nosotros las llamamos con el nombre de antígenos, ¿sí? No todas las proteínas de un parásito son antigénicas, pero si la proteína es capaz de producir una respuesta inmune del huésped, se da el nombre de un antígeno. Entonces el parásito expone sus proteínas al huésped. El huésped, al reconocerlas como extrañas, como sustancias no propias, eso es un antígeno, produce una respuesta de reconocimiento, ¿sí? Además de reconocerla, va a estimular el sistema inmune de defensa y rechazo. Y esto, si lo que estimula es la producción de anticuerpos, es la inmunidad humoral. Si estimula a células para reconocer, defender y rechazar al agente infeccioso, es la inmunidad celular. Entonces, en la respuesta inmune específica tenemos nosotros como célula fundamental los linfocitos, ¿sí? Y los linfocitos, ustedes ya por sus conocimientos saben a esta altura que los linfocitos, hay dos tipos fundamentales de linfocitos: los linfocitos B, por un lado, ¿ya? Y estos linfocitos B, una vez activados en presencia del antígeno, van a producir anticuerpos. Entonces, la función de los linfocitos B cuando están activados y se llaman células plasmáticas es la producción de anticuerpos. Y por otro lado tenemos los linfocitos T, y en los linfocitos T tenemos los linfocitos T helper, llamados también linfocitos T ayudadores, o también linfocitos T CD4, y por otro lado tenemos los linfocitos T citotóxicos. Sí, entonces hay que reconocer estas tres células importantes en la inmunidad: los linfocitos B, linfocitos T helper y los linfocitos T citotóxicos. Entonces, esta es más o menos la respuesta inmune. Ya tienen ustedes el agente infeccioso por un lado, que tiene una composición de proteínas diferentes. Algunas de esas proteínas son antígenos, es decir, capaz de producir una respuesta inmune del huésped. Sí, la respuesta inmune es del huésped. Los antígenos son del agente infeccioso. El huésped, entonces, inmediatamente frente a los antígenos produce una respuesta inmune que puede ser humoral o celular. Esta respuesta humoral y celular es específica contra las proteínas antigénicas del agente infeccioso, y hay una estrecha interrelación y colaboración entre la respuesta humoral y la respuesta celular. No son independientes, sino que son
dependientes la respuesta inmune celular y humoral, una de la otra. Bueno, para profundizar un poquito más, ¿qué son los antígenos? Entonces son sustancias, por lo general proteínas, que se encuentran en la superficie de las células. Los virus, los hongos o las bacterias. ¿Sí? Y un antígeno tiene tres propiedades. La una es la inmunogenicidad, es decir, activar al sistema inmune del huésped donde el agente infeccioso se encuentra. A eso se llama inmunogenicidad. Una segunda propiedad de los antígenos es la especificidad. Esa inmunogenicidad es específica contra una proteína determinada que es antigénica, ¿sí? Y la tercera es la selectividad, es decir, la capacidad que tiene el antígeno de selectivamente unirse a la respuesta del huésped producida contra él. Esas son entonces las tres propiedades de los antígenos. Inmunogenicidad, activar al sistema inmune. Especificidad, es para cada antígeno hay una respuesta específica, por lo tanto, para cada proteína hay una respuesta específica del huésped, y si el agente infeccioso tiene 10 proteínas antigénicas, entonces se van a producir 10 diferentes tipos de respuesta inmune que se van a reconocer a su respuesta, y la selectividad es la capacidad de unirse a la respuesta producida. Bueno, entonces hemos dicho que la respuesta inmune es específica. Las defensas inmunes son específicas. Y hay la inmunidad celular, y ahí tenemos diversas funciones de la inmunidad celular, mediada por los linfocitos T. Esta inmunidad celular podría ser, podríamos decir, dirigirse a la eliminación directa de células y a la regulación de otros componentes específicos o inespecíficos del sistema inmune. Vamos a ver posteriormente. Y la inmunidad humoral, producida más bien por los linfocitos B activados, que se llaman células plasmáticas o plasmocitos, tienen la finalidad de activación de producción de anticuerpos. ¿Sí? Entonces, la inmunidad humoral, ahora vamos a hablar un poco sobre la inmunidad humoral, que es muy importante en la defensa, ya hemos dicho, contra agentes infecciosos no intracelulares, o sea, extracelulares. La inmunidad humoral está mediada por anticuerpos. Los linfocitos B activados producen anticuerpos. ¿Y qué es un anticuerpo? Es una molécula de glucoproteínas que también les llamamos el nombre de inmunoglobulinas, o también se les llama gamma globulinas. Pero el nombre de inmunoglobulinas es más correcto que el nombre de gamma globulinas. Entonces, ¿qué es un anticuerpo? Es una glucoproteína, ¿sí? Llamada también inmunoglobulina. Estos anticuerpos están producidos por los linfocitos B activados, y los anticuerpos tienen la capacidad de unirse de manera específica
al antígeno que ha provocado su producción, al antígeno que ha estimulado su producción y que ha sido reconocido por las células del sistema inmune. Bueno, sobre los anticuerpos también ya habíamos hablado. Existen los anticuerpos, pueden ser cuantificados, medidos, por ejemplo, en el suero. Ya los anticuerpos constituyen del 10 al 20% de las proteínas totales del plasma. Si en el plasma hay 6 gramos de proteína por decilitro, 6 gramos, el 10 al 20% de esos 6 gramos son pues anticuerpos, es decir, inmunoglobulinas. El resto son otro tipo de proteínas, como la albúmina, que es abundante, etc. Ya, o sea que en los anticuerpos se los puede separar en el plasma del resto de las otras proteínas que tienen otra función, se los puede cuantificar y medir y son el 10 al 20% de las proteínas totales del plasma. Los anticuerpos son estructuras proteicas que el organismo sintetiza y cataboliza día por día. Ya se calcula que cada día un organismo, por ejemplo el ser humano, sintetiza y cataboliza, destruye 2 a 4 gramos de anticuerpos. ¿De acuerdo? O sea, no tienen vida indefinida los anticuerpos, sino de acuerdo a su propia especificidad van a ser destruidos por un lado y sintetizados de nuevo cada día. Y dentro de las clases de anticuerpos, ya también hemos visto, tenemos las inmunoglobulinas G, M, A, D y E. Y tienen subtipos, aquí ven ustedes, por ejemplo, la inmunoglobulina G, tiene los subtipos inmunoglobulina G1, G2, G3, G4, las inmunoglobulinas M hay los subtipos inmunoglobulina M1, M2, las inmunoglobulinas A igual hay los subtipos M1, M2. Y aquí ustedes pueden ver las características químicas de los anticuerpos, las inmunoglobulinas G, M, inmunoglobulina D, A y E. ¿Dónde están los anticuerpos? Ya que hemos dicho que los anticuerpos son sustancias medibles, son proteínas, pues se encuentran en prácticamente todas las secreciones y fluidos, ¿ya? Están presentes en la sangre, en la saliva, en las lágrimas, en el moco nasal, en el moco traqueobronquial, en el líquido cefalorraquídeo, también en los líquidos intestinales, donde van a predominar sobre todo las inmunoglobulinas de tipo M y A, no es M, A. También se pueden encontrar en la bilis, en la orina, en la leche y en el calostro. ¿Cuál es la función de los anticuerpos? La neutralización de los virus, de los agentes infecciosos, la neutralización de las bacterias. Otra función de los anticuerpos es la lisis o la opsonización de ciertos microorganismos. Recordándoles que opsonizar quiere decir que los anticuerpos van a rodear totalmente a un microorganismo y lo van a volver de esa manera inactivo. A eso se llama opsonización. ¿Ya? Y por otro lado, los anticuerpos
también van a aumentar la actividad fagocitaria de los macrófagos, que es un rol fundamental en la acción de los macrófagos y está mediada entonces por anticuerpos. Entonces aquí lo que vemos es la respuesta inmunitaria primaria. En la respuesta inmune mediada por anticuerpos hay lo que se llama la respuesta inmune primaria y la respuesta inmune secundaria. En la respuesta inmune primaria, que en realidad es el primer contacto con el antígeno, el primer contacto de un linfocito B con el antígeno, este primer contacto se desarrolla en 1 a 2 semanas y incluye respuesta tanto celular como también de anticuerpos. En la respuesta inmune primaria, el tipo de anticuerpo predominante son las inmunoglobulinas M. De ahí que hay un concepto importante cuando ustedes quieren ver si una persona tiene un agente infeccioso y está produciendo una respuesta inmune, lo que se busca son las inmunoglobulinas M, sí, que son la primera respuesta en contacto con el agente infeccioso. En una enfermedad reciente, entonces lo primero que se va a producir son inmunoglobulinas M. Es clásico, por ejemplo, decir que en una enfermedad, aunque no es parasitaria, como el dengue, después del 5º día de la infección con el virus del dengue, ya se puede encontrar en la sangre inmunoglobulina M. Y posteriormente, 2 o 3 semanas más tarde, recién se da la respuesta secundaria, que es una respuesta de tipo memoria y que se da en un segundo contacto con el antígeno. Esta respuesta secundaria está caracterizada por la producción de inmunoglobulinas G, que son las inmunoglobulinas de segundo contacto o también llamadas inmunoglobulinas G o memoria. Esta inmunoglobulina se desarrolla mucho más rápido en el sentido de que en muy pocas horas los niveles en los líquidos pueden aumentar muy velozmente, a eso se refiere aquí la palabra rápido, y también, igual que la respuesta inmune primaria, incluye respuesta celular y de anticuerpos. El anticuerpo predominante en la respuesta inmune secundaria son las inmunoglobulinas G. Y los niveles de esta inmunoglobulina G pueden permanecer altos por largos periodos, a veces meses o a veces años, y con la respuesta memoria pueden volver a ser sintetizados por las células activadas. Otra vez se ha vuelto a trancar esto. Ya, entonces aquí les he puesto un pequeño diagrama para que se entienda mejor la respuesta inmune humoral en una enfermedad infecciosa. Aquí está, de aquí en rojo, esta curva en rojo es el microorganismo. Aquí es el momento de la infección que podríamos llamar el día o el punto cero. Entonces, cuando un microorganismo ingresa, después de unos días,
después de unos días, va a haber primero la primera respuesta, la primera semana, a veces hasta 2 semanas, se empieza a producir inmunoglobulinas M. Estas inmunoglobulinas M van aumentando con el tiempo, pero después de un cierto periodo, que dependiendo de la enfermedad puede ser semanas o meses, las inmunoglobulinas M van desapareciendo paulatinamente de los fluidos, sobre todo de la sangre. Este ejemplo es sobre todo en la sangre, hasta que después de algunos meses ya no hay más inmunoglobulinas M. Esas han sido totalmente metabolizadas y están presentes fundamentalmente en la infección aguda o en el periodo agudo de la infección. ¿Sí? Por otro lado, unos días más tarde, después de la aparición de la inmunoglobulina M, el organismo infectado empieza a producir, en esta curva verde, empieza a producir inmunoglobulinas G. Ella entonces se produce, va aumentando poco a poco en el plasma, puede durar meses o semanas o meses, y posteriormente sigue presente durante largos periodos que pueden ser meses o años. Y en esta parte donde ya no hay inmunoglobulinas M y solamente hay inmunoglobulinas G, ese es el periodo crónico, la latencia y a veces incluso la curación. Muchas veces, en muchas infecciones bacterianas, virales o parasitarias, el organismo infectado, el huésped, ya está curado, pero siguen habiendo inmunoglobulinas G en pequeña cantidad, pero detectables aún, y de ahí que podemos decir que alguien que ha sido infectado hace 10 años por toxoplasmosis, todavía podríamos encontrar 10 años después las inmunoglobulinas G presentes en el suero o el plasma de esa persona. Cuando esta persona que ya fue infectada hace varias semanas, meses o años, vuelve a tener contacto con el agente infeccioso, el mismo, por ejemplo, otra vez el toxoplasma, entonces va a tener un pico muy rápido de elevación de las inmunoglobulinas G, un pico rápido, ya, y que le va a defender contra esos nuevos, esa segunda infección, respuesta secundaria. Bueno, entonces eso sería sobre la respuesta mediada por anticuerpos, la respuesta humoral. Y aquí vamos a hablar ahora sobre la inmunidad celular. En el caso de la inmunidad celular, entonces el rol fundamental está dado por los linfocitos T. ¿Ya? Del total de linfocitos que tenemos nosotros, un 70% de nuestros linfocitos tienen el rol de linfocitos T, ¿ya? Y un 30% de nuestros linfocitos, en un promedio, ¿no es cierto?, tienen el rol de linfocitos B. Ya los linfocitos T, entonces, son células especializadas del sistema inmune que juegan un papel central como mediadores de la respuesta inmune celular, dirigida principalmente contra agentes que se replican dentro de las células, es decir,
a agentes infecciosos que viven dentro de la célula, porque ya hemos dicho que los anticuerpos no pueden penetrar la célula, pero los linfocitos T podrían destruir a la célula infectada directamente. Entonces, cuando hablamos de linfocitos T, estamos hablando de microorganismos intracelulares a los cuales la inmunidad celular les va a afectar. Ustedes saben, o están estudiando actualmente, que por ejemplo los virus, para multiplicarse, todos los virus son intracelulares, se alojan en diferentes células, pero también hay bacterias que son intracelulares, hay parásitos que son intracelulares, y entonces aquí va a jugar la inmunidad celular, porque la inmunidad humoral no tiene las posibilidades. Dentro de los linfocitos T hay que recordar que están los linfocitos T CD4, llamados también linfocitos T helper o cooperadores, los linfocitos T CD8, que son los linfocitos T citotóxicos, y después hay linfocitos T de memoria, son aquellos que van a recordar durante meses, años, décadas de años, el contacto que tuvo el organismo con un agente infeccioso, y también están los linfocitos T reguladores. Dentro de la inmunidad celular, entonces, por un lado, tenemos los linfocitos TCD4 y dentro de los linfocitos TCD4 hay, aquí ven ustedes, T helper 1, TH1 se llama. Ya ahí hay un grupo de linfocitos TCD4 que son los TH1, que van a activar a macrófagos y activan también a la célula natural killer, ¿ya? Ayuda a algunas células B en la producción de anticuerpos y ayuda a las células TCD8. Entonces, TH1 tiene una acción fundamentalmente de activar o ayudar a los macrófagos, a los linfocitos B en la producción de anticuerpos y a las células de CD8. Por otro lado, tenemos otro grupo de células de CD4 que tienen una función TH2. Ya los TH2 ayudan sobre todo a las células B en la producción de anticuerpos. Vean, aquí dice a algunas células, mientras aquí en general es un rol fundamental en la producción de anticuerpos, y también pueden activar a otras células como los mastocitos y los eosinófilos, que son los eosinófilos muy importantes, sobre todo en ciertas infecciones parasitarias de gusanos, de helmintos. Y por otro lado, TH1 y TH2 se inhiben recíprocamente. Sí, pueden anular, el TH2 puede anular la acción del TH1 y el TH1 puede anular o inhibir la función del TH2. Por otro lado, los linfocitos T, CD8, el segundo grupo de linfocitos T. Sí, ahí tenemos en el CD8, por un lado, las células T citotóxicas, CTL, ¿sí? Estos linfocitos T, CD8,
como células T citotóxicas, identifican células infectadas o malignas y las eliminan por contacto directo. ¿Ya? Las eliminan entonces, pues de ahí viene su nombre de citotóxica. Son tóxicas para las células infectadas o malignas, eliminándolas solamente por contacto directo sin utilizar ningún tipo de mediador. Y por otro lado, dentro de los linfocitos TCD8 están las células T reguladoras, que reciben también linfocitos T supresores, ¿sí? Y que pueden suprimir o aminorar la actividad inmune de otras células. Ya es también importante la acción de estos linfocitos T reguladores cuando la respuesta inmune está sobredimensionada, exagerada. Entonces los linfocitos T reguladores tienen un rol importante en aminorar la actividad inmune de otras células. Las células memoria, ya hemos dicho que son también un tipo de linfocitos T, son células que se generan después de la activación de los linfocitos T por exposición a un antígeno extraño, un patógeno, ¿sí? Estas células linfocitos tienen una vida muy larga, ya funcionalmente pueden estar inactivos durante largos periodos y pueden estar en la circulación durante meses o años, pero las células, de ahí viene su nombre, de linfocitos T memoria, están preparados para responder a nuevas infecciones al mismo microorganismo, de manera rápida, brutal prácticamente, para controlar a una nueva exposición a un microorganismo. Y aquí he puesto una pequeña nota que dice: el objetivo de las vacunas, ya que ya hemos citado que pueden ser agentes infecciosos vivos, atenuados, muertos o producidos por mecanismos tecnológicos. El objetivo de la vacuna es precisamente generar linfocitos de memoria, tanto T como B, mediante la exposición a un patógeno atenuado, de manera que el organismo responda de manera rápida y eficaz frente al patógeno activo. Sí, por ejemplo, hoy me vacunan contra el COVID, el SARS-CoV-2, recibo una vacuna y esa vacuna va a estimular células y respuesta inmune humoral para defenderme de manera rápida y activa en el momento en que a mi organismo penetre el virus del SARS-CoV-2, ya no la vacuna, sino el virus. Ya, y va a dar una respuesta rápida de tal manera que el SARS-CoV-2 no me va a producir una enfermedad grave, va a impedir la infección grave, y en otros casos, por ejemplo, de la polio, etcétera, van a inhibir totalmente la acción de ese agente infeccioso activo que acaba de penetrar. Esos son conceptos generales que lo que hemos visto acá sobre inmunidad humoral e inmunidad celular, hablando de las diferentes células. Y ahora lo que vamos a hacer ya es específicamente hablar sobre la inmunidad contra parásitos. En la inmunidad contra parásitos, por supuesto,
En primer lugar, están las funciones efectoras de los anticuerpos. Igual, los linfocitos B son estimulados a producir anticuerpos contra algunas proteínas de los parásitos y, como ya hemos dicho, son particularmente importantes en el control de parásitos extracelulares. Y los anticuerpos van a actuar contra la reinfección de las células por los parásitos sanguícolas, pero son ineficaces una vez que estos han ingresado a la célula del huésped, ¿no? El concepto que ya hemos dicho, los anticuerpos actúan sobre parásitos, virus, bacterias que son extracelulares. En otras palabras, en una enfermedad viral, por ejemplo, los virus se multiplican dentro de una célula, pero en algún momento tienen que salir de la célula se rompe y los virus están en la circulación y rápidamente van a penetrar a otra célula. Ese tiempo donde los virus han sido liberados al torrente sanguíneo o a algunas secreciones cuando van a actuar entonces los anticuerpos. Perdón, esto está aquí. Entonces eso era la acción de los linfocitos B y la producción de anticuerpos, ¿no es cierto? Los linfocitos T en el control de las enfermedades parasitarias, ¿cómo actúan? Frenan la proliferación del parásito y, por supuesto, van a prolongar la sobrevida del huésped. Las células T citotóxicas que acabamos de hablar reaccionan contra los parásitos intracelulares, ya produciendo un aumento de enzimas y de metabolitos de oxígeno que van a inhibir el crecimiento de los parásitos y que pueden destruir la célula parasitada. Otra acción es que los linfocitos T van a activar a los macrófagos mediante la producción de citoquinas. Los macrófagos, frente a la producción de citoquinas, que no son específicas de ninguna parasitosis, van a ser activados y ustedes saben el rol fundamental que tienen los macrófagos en la fagocitosis y a veces en la destrucción de agentes parasitarios. Los linfocitos también pueden favorecer la formación de lo que se llama granulomas. ¿Ya? Un granuloma es un agente infeccioso, en este caso un parásito, que está rodeado de células del sistema inmune, tanto específico como no específico. Por ejemplo, pueden haber ahí macrófagos, pueden haber células de Langhans, pueden haber neutrófilos, ¿ya? Y rodean al parásito, lo bloquean, toda esa masa con un parásito al centro es lo que se llama un granuloma, y el parásito es bloqueado en su desarrollo por una cápsula de células inflamatorias, y esta reacción de producción de granulomas para aislar al parásito y evitar que haga más daño es dependiente de los linfocitos T. Ya, entonces, en toda enfermedad donde en la descripción histopatológica de la enfermedad se dice que se ha formado un granuloma, es que un agente infeccioso está rodeado no solamente de parásitos,
por si acaso. También pueden ser bacterias. Estas bacterias o este parásito han sido rodeado de células del sistema inflamatorio, ya neutrófilos, eosinófilos, basófilos, células de Langerhans, y producen una especie de cápsula que la aísla al parásito para que ya no produzca más daño. Y también hemos dicho que los eosinófilos, que son células que se observan cuando se hace un hemograma, ¿no es cierto? Se recuentan los eosinófilos, son parte de los linfocitos de los glóbulos blancos. Los eosinófilos tienen una acción muy importante, son reclutados por las células T a nivel de la mucosa intestinal y son células efectoras mayores contra los helmintos. O sea que los linfocitos T emiten ciertas señales químicas, citoquinas, que van a hacer que los eosinófilos vayan a la luz intestinal, rodeen a algunos gusanos y los inactivan o los paralizan para defender entonces al organismo de esas células infectadas. Otro tipo de acción de los linfocitos T es la respuesta inmunológica de la mucosa intestinal y expulsión de los nemátodos del intestino, produciendo un aumento de las células inflamatorias, mastocitos, células caliciformes con un aumento de la secreción. O sea que los linfocitos T, cuando hay un parásito intestinal, van a mandar señales a nivel de la mucosa intestinal. Esta mucosa intestinal va a aumentar la producción de células inflamatorias, de mastocitos, y van a rodear de moco a los parásitos para también impedir que cumplan su multiplicación. Los anticuerpos lesionan a los parásitos sin eliminarlos, pero gracias a la secreción mucosa de la que acabamos de hablar ahora, ¿sí?, de la mucosa intestinal, estos parásitos que ya están lesionados pueden ser eliminados. Las células T helper también cooperan en la producción de anticuerpos específicos, sobre todo con inmunoglobulina E en el curso de la infección parasitaria. Esos son los principales roles de la respuesta inmune, primero humoral y después celular, contra los parásitos. Y habíamos dicho nosotros que los parásitos también se defienden de alguna manera contra la acción de la respuesta inmune. Y ahora brevemente vamos a ver cuáles son los mecanismos de escape o evasión de los parásitos para que no sean reconocidos por el huésped. ¿Qué hacen los parásitos, en otras palabras, para evitar ser reconocidos por el huésped, para evitar la acción de la respuesta inmune? Bueno, la primera cosa que hacen los parásitos para evadir al reconocimiento del huésped son, primero, su localización. Se pueden localizar en lugares de inaccesibilidad anatómica, donde la respuesta inmune, tanto humoral como celular, es muy escasa. Por ejemplo, se puede ir a alojar a nivel del cerebro.
¿sí? Ahí hay poca respuesta inmune y están más tranquilos los parásitos. Pueden irse a localizar a nivel del globo ocular, igual. La respuesta inmune es mucho mayor y están los parásitos protegidos de la respuesta inmune humoral y celular al estar dentro del globo ocular. También pueden irse a localizar en el intestino. En la luz intestinal, bueno, está aquí, ¿no? La localización en el tubo digestivo. Hay mucho menos anticuerpos en el tubo digestivo. Ya hemos dicho que ahí se puede producir a veces inmunoglobulina A y también inmunoglobulinas G, pero no hay muchas inmunoglobulinas M o no inmunoglobulina E, pero no hay muchas inmunoglobulinas G. ¿No? También los parásitos pueden localizarse por ejemplo, a nivel de los testículos, donde están protegidos de la respuesta inmune, en gran parte protegidos ahí. Otra manera de escapar, de evadir al reconocimiento de los parásitos, como ya hemos dicho, es la localización intracelular. Los anticuerpos no actúan sobre los parásitos dentro de las células de nuestra economía, ¿sí? Ahí solamente pueden actuar los linfocitos T. Otra manera de evadir la respuesta inmune es formando quistes. Los granulomas, que no son exactamente un quiste, pero son el inicio de la formación más tarde de quistes. Ya, entonces se protegen dentro de quistes. Un parásito puede producir quistes que lo aísla tanto de la respuesta inmune humoral como también la respuesta inmune celular. Ya pueden también escapar al reconocimiento. Ya dice, los parásitos expuestos a los anticuerpos han desarrollado diferentes procesos para evitar el efecto de los anticuerpos. Uno de ellos, el más estudiado, es la variación antigénica. ¿Qué es la variación antigénica? Un parásito adquiere en su superficie moléculas del huésped de tal manera que no pueda ser reconocido. Es decir, se rodea de moléculas, no de él, no del parásito, sino moléculas del huésped, y de esa manera se va a camuflar como si fuera parte del huésped. Ya, y eso es lo que se llama la variación antigénica. Otro fenómeno que se puede observar es la supresión de la respuesta inmunitaria del huésped. Es capaz el parásito de producir sustancias que van a destruir a los anticuerpos directamente. Ya también podrían liberar un factor soluble citotóxico contra los linfocitos. Esto se ha visto, por ejemplo, en Trichinella spiralis, ¿no? Que el parásito puede producir un factor que va a destruir los linfocitos T. Pueden hidrolizar las inmunoglobulinas G del huésped. Esto se ve en la esquistosomiasis, las esquistosómulas pueden hidrolizar a las inmunoglobulinas que el huésped produjo para defenderse, y de esa manera son inactivas estas inmunoglobulinas G. Otra manera es que los parásitos pueden producir gran cantidad de antígenos, ya parasitarios, que los sueltan en el fluido donde están. Y entonces los anticuerpos, por ejemplo, o las células fagocíticas,
van a estar distraídas contra estos antígenos solubles que están en el líquido y no van a poder, no se van a dedicar a destruir al parásito. Entonces es como lanzar pequeñas bombitas de distracción, ¿sí? Que van a distraer a la acción del sistema inmune. Esta liberación de antígenos parasitarios solubles en gran cantidad disminuye la eficacia de la respuesta del huésped, bloqueando a los anticuerpos y a las células efectoras. Aquí en este cuadro, ustedes pueden ver, tienen el parásito, su hábitat, su principal mecanismo efector del huésped y el método de evasión o evitación le llaman acá. No vamos a leer todo, pero por ejemplo, el Trypanosoma brucei, que produce la enfermedad del sueño, su hábitat normal es el torrente circulatorio. Su principal mecanismo efector del huésped es la acción de los anticuerpos y del complemento. Y cómo evita el parásito el mecanismo efector, cómo lo va a evitar por la variación antigénica. ¿Sí? Va a cambiar su proteína de superficie cada vez, y la respuesta inmune del huésped ya no sabe a quién va a atacar porque cada vez se encuentra con la sorpresa de que el agente infeccioso ha cambiado. ¿Sí? Por ejemplo, la Trichinella spiralis, si ustedes ven acá, que produce la triquinosis. El hábitat natural de las triquinas es el intestino, la sangre y los músculos. El principal mecanismo efector contra la trichinela son las células mieloides, anticuerpos y complemento. ¿Y cómo va a escapar, cómo va a evitar la acción de esta respuesta? Es mediante el enquistamiento en el músculo. Las trichinelas producen un quiste bastante voluminoso y ahí van a estar totalmente protegidas de la respuesta inmune y pueden sobrevivir durante mucho tiempo ahí bien enquistadas. Entonces, estos mecanismos de evasión son muy importantes a reconocer porque realmente permiten proteger a los parásitos de la respuesta inmune del huésped. Aquí tienen la variación antigénica, ustedes ven aquí como cada vez diferentes proteínas, ¿sí? van cambiando las proteínas de superficie, en este caso de los tripanosomas africanos, y la acción de la respuesta inmune se vuelve de esa manera ineficaz. Aquí tienen ustedes, ¿sí? Aquí está el parásito, en este caso es un tripanosoma. Ya en este caso el tripanosoma produce gran cantidad de proteínas, de antígenos, los libera, y esos antígenos en gran cantidad van a ir a distraer al sistema inmune, ¿sí? Los va a distraer totalmente y no le va a atacar a lo que sería el objetivo, va a atacar al parásito. ¿No es cierto? Bueno, finalmente, después de haber visto esto, la respuesta inmune tiene un rol fundamental también
para el diagnóstico de las enfermedades parasitarias, virales, bacterianas, micóticas. Entonces, ¿cómo se utiliza para el diagnóstico de enfermedades, en este caso parasitarias? Los antígenos de un parásito son capaces de producir una respuesta inmune en el huésped, ¿no? Eso es lo que hemos llamado inmunogenicidad, ¿sí? Ya la hemos descrito. Esta respuesta inmune es específica. Un antígeno, una respuesta inmune, que puede ser anticuerpos o linfocitos T activados. A eso se llama, a cada antígeno una respuesta inmune, a eso se llama especificidad. Y los antígenos son reconocidos selectivamente por la respuesta generada. Entonces, los anticuerpos, por ejemplo, van a reconocer selectivamente a los antígenos para los cuales han sido producidos, y eso se llama selectividad. Y en base a esto es que se ha desarrollado toda la tecnología de diagnóstico de una enfermedad parasitaria. Como dice acá, en base a estos principios es posible detectar si una persona sufrió o no una determinada enfermedad, ya sea buscando en su sangre u otros fluidos los anticuerpos específicos formados contra un antígeno determinado. Ya las técnicas serológicas buscan inmunoglobulinas A, inmunoglobulinas M o inmunoglobulinas G contra un antígeno o un parásito determinado, ¿sí? Otra manera es observando si los linfocitos T, ¿sí?, responden al ponerlos en contacto contra un determinado antígeno. Ahí el ejemplo más claro es la intradermorreacción de Montenegro, que se utiliza para el diagnóstico de la leishmaniasis. ¿En qué consiste el proceso? Se agarran promastigotes de leishmania, ¿sí? Se los agarra, se los tritura de tal manera que los antígenos de la leishmania queden suspendidos en ese triturado. Después se purifica y ustedes tienen una suspensión de antígenos del parásito que, como han sido producidos a partir de promastigotes de leishmania, se llama leishmanina. Se inocula una pequeña cantidad de ese antígeno en el antebrazo de manera intradérmica, y si los linfocitos T están activados contra la leishmania, van a migrar a donde ustedes han colocado la leishmanina y ahí se va a formar una roncha. Ustedes miden el tamaño de esa pápula o roncha y si es más de 5 milímetros, dicen, ah, sí, aquí a este sitio donde hemos puesto la leishmanina han migrado linfocitos T que están activados contra la leishmania y ha producido esta roncha. Si no hay nada, es que los linfocitos T nunca han sido activados y no van a migrar a esa región y por lo tanto no se va a formar la roncha. Bueno, ese es lo que quería ahora para terminar esta clase, expresarles. No sé si hay alguna pregunta. ¿Han entendido? Hola, creo que han dormido. Sí, está todo claro. Muy bien, ahí nos vamos a quedar entonces. Gracias. Gracias, doctor. Nos vemos en la próxima clase conmigo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.